Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo quería compartir un poco la expresión de Quirón en las casas de tu carta natal. O sea, la energía de Quirón, que representa una herida personal, ¿sí? Así como vemos de todos los planetas, la posición en signo, casa, obviamente los aspectos. Pero bueno, como cada día ponemos el foco en alguno de las posibles miradas. Esto siempre es como un prisma de muchas caras, ¿no? Mirar solo una nos va a dar información, pero no va a completar. Cuando hablamos de un prisma con muchas caras, hoy puede ser Quirón, pero en realidad esa enorme diversidad es tu carta natal. O sea, cada planeta en su signo, en su casa, con sus aspectos y un poco, bueno, Quirón no tiene ningún signo asociado, ¿no? Pero para los planetas que tienen un signo de regencia, siempre es para el mismo planeta, casa, signo, aspectos, y qué planetas están en su signo de regencia y en su casa asociada. ¿Sí? Acordate que siempre esta tríada de planeta, signo y casa, eso es un poco cómo integrar el mensaje, ¿sí? Esa totalidad que expresa tu carta natal. Cuando decimos el signo de la casa asociada, es bueno, no sé, tengo el sol en Virgo, bueno, qué energías tengo en Leo, en casa 5 yendo a la cuestión del Sol, y estando en Virgo, bueno, ¿dónde está Mercurio? ¿Sí? ¿Qué hay en la casa 6? O sea, ¿qué planetas hay en la casa 6? Y el Sol y Mercurio, obviamente, ¿qué aspectos tienen? Tienen aspecto entre ellos. Bueno, un poco es tejer una red siempre para lograr un mensaje interpretativo integral. Pero bueno, hoy ponemos el foco en eh, la casa, o sea, el campo de experiencia en el que está la energía de Quirón. ¿Sí? Entonces, de las 12 casas, cada una va a representar un tipo de experiencia en el cual Quirón se exprese. Y acordarnos por analogía, ¿sí? Si decimos, bueno, la casa uno, entonces también es análogo, no lo mismo, pero análogo a un Quirón en Aries. ¿Sí? Es la herida personal en la conciencia del yo, ¿sí? De la propia existencia, lo que representa la casa uno. La casa uno es la cúspide de la casa uno, es la línea de tu amanecer, del amanecer de tu vida, el ascendente, o sea, es la casa del yo, es la casa donde se activa la conciencia del yo soy, de la propia existencia. Entonces un tirón en casa uno es una energía fuerte, como todo planeta en casa uno. Y todo planeta en casa uno, de alguna manera, yo, por ejemplo, tengo a Neptuno en casa uno, además en conjunción con mi ascendente. Entonces, toda energía en casa uno, y más aún, si Quirón en casa uno está en el mismo signo que el ascendente. Si está en otro, igual obviamente sigue teniendo la misma relevancia por ser casa uno, pero si está en el mismo signo que el ascendente, se hace como mucho más trascendente. Cualquier planeta que esté en la casa uno, el mismo signo que el ascendente, y si está en conjunción con el ascendente, mucho más. Entonces, un Quirón en casa uno es la herida en el yo, es la herida en la propia existencia, es el dolor de ser, ¿sí? Es una energía muy intensa, muy sufriente, que expresado en la casa 7 es un poco quizá alguien que se sacrifica por sus vínculos, y da todo por los vínculos y está ese dolor en la propia individualidad. Quirón en casa 2 o análogo en Tauro, que es la herida personal en la valoración, en darle ese sentido de la existencia que se corresponde en la segunda casa, en el yo tengo, yo valgo, es darle valor. La herida está en no valorar los recursos, no valorar esa potencia que somos cada uno de nosotros, que es ese valor intrínseco que tenemos, ¿sí? Es trabajar esto, ¿no? Justamente la autoestima, el valor propio, y mirar y fomentar
nutrir internamente ese sentido de la valoración que nos damos a cada uno. Obviamente, también puede expresarse en lo económico, porque lo que es dentro es afuera. Si dentro hay una infravaloración, bueno, lo económico también puede ser siempre como recurrente el tema de la carencia, y como que no hay una vibración alta en esa conciencia interna, obviamente se va a corresponder con lo que pasa en el plano material de los recursos. Quirón en 3 o en Géminis, o también podemos agregar en conjunción con Mercurio, entonces, es Quirón en 1 o en Aries, o en conjunción con Marte. Quirón en 2 o en Tauro o en conjunción con Venus. Quirón en 3 en conjunción con Mercurio o en Géminis. Es la herida en el momento, en la experiencia de vida en la cual tenés que expresar tu pensamiento, en la que tenés que decir, yo me expreso a través de mis ideas, de mi intelecto. Si son personas que tienen dudas o sufren o tienen mucho miedo de ser rechazados o que sus ideas no sean valoradas, no sean tenidas en cuenta, o que el dolor esté en la comunicación, ¿sí? Que tengan un impulso a comunicar, porque por todo el eje de la comunicación puede haber impulso, por Marte, por estar en fuego, lo que fuere. Eh, pero la herida está en la comunicación. Son esas personas que comunican y siempre se generan una herida porque quizás se les rechazan sus ideas y no son tenidas en cuenta, a pesar de que las puedan decir. Después está la otra cuestión que es la de no me animo o siento que si digo lo que pienso la voy a pasar mal. En la casa 4 análogo a Cáncer o Quirón en conjunción con la Luna, es obviamente la herida personal en ese origen, en el despertar de la conciencia emocional. Si está en conjunción con la Luna, puede haber sí una herida que tenga que ver con la relación materna, con la madre o con la persona que ejerció el rol materno. Es también una posición bien intensa para Quirón. Y que lleva mucho trabajo, ¿sí? Como toda posición, pero un trabajo que tiene que ver con este trabajo de la niña interior, de la infancia, de los orígenes, del hogar. En la casa 5 análogo a estar en Leo, Quirón, o en conjunción con el Sol, es eso, es la herida personal al expresar tu creatividad, tu brillo. La casa 5 es la casa de las creaciones personales. La herida personal está en que cuando mostrás lo que creás, no la pasas bien. O sea, ahí se expresa una herida, se expresa un dolor, ¿sí? Por incomprensión, porque no lo haces con la plenitud solar, porque no hay una certeza, una confianza, ¿sí? Pero la herida personal está en cuando mostrás tu creatividad. También en la casa 5 es la casa de los hijos, a veces se ve en la sesión de interpretación que hay experiencias traumáticas o experiencias de heridas en la vida personal que tengan que ver con algún desenlace o algún proceso en la vida de los hijos. En la casa 6 bueno, obviamente el trabajo, no encontrar o el sufrimiento en lo diario, en lo rítmico, de tener actividades que sean poco satisfactorias, obviamente la salud, que es la casa de la salud, y dependiendo del signo en el que esté ese Quirón en 6 puede haber pistas de por dónde pueden venir los problemas de salud. Si está en Leo, a veces tiene que ver con lo cardiocirculatorio, si está en Capricornio, a veces tiene que ver con lo osteoarticular, obviamente lo intestinal, que es propio de la casa 6. eh, Obviamente que la salud también es uno de los ámbitos que tiene que ver con las experiencias de la casa 6. La casa 7, obviamente, la herida personal está en los vínculos, en las parejas, en las sociedades, ¿sí? Esa herida se expresa en eso. Entonces acá hay que prestar atención a qué otro planeta puede haber en 7, qué pasa en Libra, dónde está Venus, porque ahí puede haber pistas para entender por qué en los vínculos siempre se expresa la herida personal, porque si no siempre es un bucle. Estoy en una relación, la paso mal, salgo, que al poco tiempo se arma otro bucle que repite con otra persona, en otro país, en experiencias de vida que parecen bien distintas, pero la herida vincular se termina expresando, o una sociedad.
personas que se asocian comercialmente y siempre les va mal, los estafan o la pasan mal, lo que fuere. Entonces, entender qué está queriendo mostrar esa experiencia vincular para que esa herida se pueda interpretar, se pueda integrar y no se repita, ¿sí? Más allá de que obviamente uno pueda hacer todo este trabajo interno consciente y no se va a mover del lugar, no va a aparecer en otro lado porque uno le ponga trabajo a eso, pero sí saber reconocer que están queriendo mostrar esos procesos, ¿sí? Un Quirón en 8 es también una energía muy intensa, muy fuerte. He tenido muchas sesiones con Quirón en 8 con personas que han sufrido abusos, ¿sí? Eh, abusos que dejan obviamente una marca muy intensa, muy profunda. O a veces también no tiene que ver con ese abuso físico, emocional, sino que a veces es una enorme percepción para fusionarte emocionalmente, como para encontrar ese mensaje oculto que también es la casa 8 que haga, a veces también lo tienen muchas personas que son terapeutas, tienen un Quirón en 8 y tanta percepción en ese campo emocional que pueden captar de los demás, obviamente que lo terminan viendo como un sufrimiento personal. En la casa 9 bueno, la herida está en esa valoración, ese sentido de la vida, esa filosofía de vida, puede llevar a desarrollar una herida y un sufrimiento. Son personas que quizás se vuelven dogmáticas de algo y quieren impulsar una idea a nivel político, a nivel religioso, a nivel familiar, y eso al no lograr quizás expresarla, no lograr que eso se exprese en forma plena, lo pueden sufrir, ¿sí? O otro sentido también de la casa 9 los viajes, ¿sí? El que sean personas que hayan tenido algún proceso de un viaje largo, de algún proceso de desplazamiento y ahí se active esa herida. A veces también me ha pasado con personas que han tenido que exiliarse de sus países, ¿sí? Por cuestiones económicas, políticas, que tengan que irse de su país y ser migrantes, ese sentido de migración que siempre es o poco o mucho esforzado, ¿sí? Porque uno se va de su país, a veces las personas, bueno, yo he viajado, he vivido en muchos países y siempre lo hice con un sentido justamente sagitariano de querer encontrar y vivir nuevas culturas, pero hay personas que viajan por esto, por no poder, pero a veces por directamente persecución y a veces por cuestiones económicas, para poder tener en otro lugar al menos las coberturas básicas que en su país no lo pueden tener. Entonces eso también es un tirón en 9. Y la herida se expresa en ese desplazamiento, ¿sí? Eh, un tirón en 10 es eso, la herida es, por ejemplo, el no lograr esa madurez personal, el no lograr encontrar cuál es mi vocación. A veces, muchas veces pasan las sesiones, no encuentro qué es lo que me gusta, no encuentro qué es lo que me apasiona. Eh, o lo otro, el sentido de la madurez. Esas personas que un poco quedan en una adolescencia siendo adultos, ¿sí? No logran, más allá de no perder ese sentido de búsqueda o de esa frescura también que puede haber en esa etapa de la vida, hay que lograr objetivos, ¿no? Hay que decir, bueno, quiero hacer esto de mi vida. Son las personas que sufren el tener que madurar, el tener que desarrollar una estructura, en el buen sentido de la estructura, en el cual apoyarse, en el cual sostenerse por sí mismas. Quilón en 11 muchas veces pasa, a veces lo más convencional es la paso mal en los grupos, que también puede ser, ¿no? Malas experiencias grupales, de amigos, de trabajo, de lo que sea, pero a veces también tiene que ver con este sentido justamente de libertad, de cambio social, también se ve bastante en personas con una búsqueda, con una iniciativa de cambio social, de búsqueda de libertad, y eso justamente le puede activar una herida social por persecución y por ser incomprendido. Y bueno, obviamente, un Quirón en 12 es la energía que muchas veces se ve
personas que se pueden dedicar a la terapia o personas con mucha energía Piscis, es esta enorme percepción, este entramado infinito de emociones colectivas que es la casa 12. Bueno, tanta percepción que tengo de todo eso, obviamente lo hago, me lo hace sufriente, ¿sí? Y a veces te puede expresar también por experiencias negativas de tipo de pesadillas, de malos sueños, de tener como visiones negativas, ¿no? Me han pasado en sesiones que hay personas que hasta que entendieron esto tenían experiencias que parecían verdaderamente de películas de terror, tener visiones de, de energías, de esencias que quedaron en el lugar donde vivían, o sea, a veces pueden ser obviamente bien sufrientes ese tipo de experiencias de un tirón en 12. A veces no, a veces es la sensibilidad muy abierta, muy intensa, esa esponja emocional que es la casa 12. Entonces, el percibir tanta emoción colectiva obviamente lo hace activar esa herida, ¿no? Entonces, un poco lo que te propongo hoy es que vayas a ver a Quirón en la casa, pero que siempre le prestes atención, más allá de un poco la excusa, el disparador que es Quirón en la casa, obviamente veas en qué signo está, veas cuáles son los aspectos de Quirón, un poco integrar. Y eso, en la casa en la que esté Quirón, ver cuál es el signo, cuál es el regente de esa cúspide de la casa, y cuál es un poco el regente del signo de cúspide y del regente de la casa. Si hablamos, por ejemplo, de un Quirón en 6 en Tauro, bueno, la cúspide de ese Quirón en 6 en Tauro va a estar, el regente va a ser Venus, y la casa 6 está regida por Mercurio, entonces ir a ver a Mercurio y a Venus también en tu carta. Así un poco se va integrando la energía y el mensaje de justamente los puntos de energía activa que hay en tu carta natal. Así que bueno, te mando un saludo y espero que tengas una bonita tarde.